Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, LIC Dorrit Bush. Sí, señor, muchísimas gracias. Seguimos en Radio Salud. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana con esta gélida jornada que arranca en este lunes. Después vamos a tener temperaturas mucho más altas y pura lluvia. Momento de saludar a nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática. Buenos días, Dorrit. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo Bien. anda? Fresquita la mañana, ¿eh? Fresca la mañana, Bien. pero mientras estemos frescos nosotros, fresco quiero decir con ánimo, con ganas. Exactamente. ¿Vio qué misterioso? Yo pensaba esta mañana que uno a la noche está, por lo menos a mí me pasa, que está cansado, que ya no tenés ni ganas de llevar una cosa de acá para allá, yo que tengo que subir y bajar escaleras, y a la mañana estás que cargas las pilas, yo que sé cómo pasa, por lo menos yo soy, vio que hay gente que es la gente que funciona a la mañana, y hay gente que funciona a la noche. Bueno, yo soy, como nosotros decimos, las alondras y los búhos. Hay gente que le cuesta horrores a la mañana y a la noche están con pilas y, por ejemplo, los que estudian a la noche tarde. Y bueno, yo soy de las alondras porque yo cuando tenía que estudiar me levantaba, prefería acostarme temprano y levantarme a las 4 de la mañana que estar estudiando a las 2 de la mañana, a la 1. Bueno, en fin, con cigarrillo, veo todas las cosas que usan los estudiantes para... Pero bueno, acá estamos con un poco de fresquito, pero está lindo el día, así que... Y vamos a hablar... Sí, señor, y vamos a hablar de por qué tenemos conflictos. Así es. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto, digo, no? Un conflicto, bueno, dos países pueden tener un conflicto, se dice, ¿no? Tal país y tal país están en conflicto. Personas pueden estar en conflicto. Pueden tener sociedades, pueden estar en conflicto, pueden tener una diferencia de intereses. Se dice, ¿no? Muchas veces conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir? Es que entre esos dos hay algo así como diferencia de intereses, ¿no? Uno quiere una cosa, los países están en conflicto generalmente cuando se disputan, póngale un pedazo de tierra o se disputan algo. Uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. Y bueno, acá en este espacio... Ay, me atraganté. No pasa nada, no pasa nada. En este espacio que siempre hablamos de medicina psicosomática, o sea que en síntesis quiere decir que toda enfermedad, así como la podemos observar desde lo que tiene de físico, lo que tiene como de maquinita el cuerpo, también lo podemos observar desde otro punto de vista y que vendría a ser desde lo que siente la persona, desde lo que le pasa, desde lo que tiene inconsciente, ¿no? Entonces decíamos, esos conflictos pueden ser conscientes, o sea, yo puedo tener un conflicto con la vecina porque del lado de ella entra agua a mi pared, póngale, y si ella no hace nada, yo voy a tener un conflicto, sí, porque yo voy a querer una cosa. O sea, son siempre deseos diferentes y generalmente son contrapuestos, ¿no? Entonces yo quiero que arregle la pared y ella no hace nada y dice, total, a mí qué me importa, póngale, espere. Y bueno, y entonces ahí hay dos ideas, dos deseos que son conscientes. Y bueno, anímicamente pasa lo mismo. Yo puedo tener ganas de irme de vacaciones, ahora que vienen las vacaciones de invierno, que no sé bien cuándo son, pero son ahora pronto, me imagino. La otra semana.
la otra semana, claro, usted que es profesor, ya sabe. Las estoy esperando. ¿Qué son los 15 días últimos de... Sí. O sea, empiezan el lunes que viene. Exacto. Bueno, puedo tener ganas de irme de vacación y puede pasar de que no puedo. Supóngase ahora sí, justo puedo, pero tal vez. Pero si me agarra en el mes de junio o en el mes de mayo, entonces, pero yo lo tengo consciente. Yo sé que quiero irme de vacaciones, pero sé que por el otro lado no puedo. Entonces, ¿por qué es tan importante siempre tenerlo consciente? Porque cuando lo tengo consciente, puedo empezar a tratar de buscarle de cómo lo puedo resolver, ¿no? A veces no lo puedo resolver como a mí me gustaría, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer un duelo, tengo que hacer una resignación. Y bueno, viste como tantas veces ahora se dice, es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, es lo que hay. Yo quiero irme de vacaciones en mayo, pero resulta que soy profesora de una universidad y hay clases y no puedo, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que resignarme. La palabra resignación tiene algo así como mala prensa, pues suena a feo, suena como que... Abandonar. Sí, pero en realidad significa cambiar de signo. Sí. Entonces digo, bueno, ok, no me puedo ir de vacaciones, pero el fin de semana largo capaz que me puedo ir a pasear acá a donde está en Olivos, en Vicente López, cerca del río, puedo caminar y pues entonces le puedo encontrar, ¿cómo se dice? Le encontramos la vuelta. Esa es la ventaja de tenerlo en la conciencia. Pero bueno, después se puede empezar a complicar y puede pasar que tengo esos dos deseos, esas dos ganas, porque un deseo siempre tiene que ver con las ganas que uno tiene. Si yo tengo un deseo a ver, ¿qué se puede decir? Tantas cosas. A ver, bueno, desde lo más superficial, yo tengo deseo de comer y o tengo deseo de hacer una dieta, póngale, y por el otro lado tengo algo que se le contrapone, ¿no? Entonces, ya ahí se complica porque lo que yo quiero tener, no puedo. O sea, no puedo y como me resulta justamente, valga la palabra, conflictivo, por ejemplo, yo quiero hago un deporte con una amiga y le quiero ganar. Y le quiero además ganar fulminantemente, la quiero dejar bien abajo. Pero, ¿qué pasa? Yo la quiero también a mi amiga, ¿no? Entonces, ya ahí tengo dos ganas, dos deseos que no se combinan. Y además uno de ellos me parece que está bastante mal, ¿no? Entonces puede pasar, ¿qué puede pasar? Después de tantas charlas que tuvimos acá, puede pasar que lo mando al sótano, como siempre decimos, ¿no? Porque no, como somos así, ¿no? Que no nos duele tenerlo consciente, nos duele aceptarlo. Claro. ¿Cómo voy a querer? Y bueno, y yo a veces corro el ejemplo a una situación, como diríamos, más conflictiva, que es ponerle que esto te pasa con alguien muy cercano. Ponerle que un hijo que trabaja con el padre, que vio que son esas situaciones sumamente complicadas, sumamente complicadas. Generalmente, y hoy en día creo que más que nunca, vio esas empresas que van
del bisabuelo al Sí, sí, abuelo. Usted también tenía un papá que era sí, periodista. sí, sí, claro. Bueno, entonces del bisabuelo, el abuelo, hay una pequeña fábrica de vaya a saber qué, de metalúrgica, y la fundó el bisabuelo, después el abuelo, y después viene el más joven, y resulta que el más joven entra en conflicto con el papá. Póngale que están los dos, el papá todavía está vivo y está, ay, ¿cómo es ahora, no? Que cada vez se vive más tiempo, Sí. entonces puede pasar que el papá no se quiere retirar y el hijo quiere progresar, hacer las cosas un poco a la manera que él, póngale, voy inventando, ¿no? Pero te digo que es un ejemplo bastante cercano, que el papá empezó de abajo, que ni siquiera estudió mucho, que armó esa pequeña empresa, que la empresa empezó a florecer, que le empezó a ir bien porque el papá tenía o tiene una gran capacidad. Y bueno, después el hijo resulta que hace la universidad, entra a la empresa y se siente mucho más capacitado que el papá y entonces quiere empezar a hacer las cosas de otra manera y al papá no le gusta y entonces se genera un conflicto. Nuestras enfermedades generalmente tienen que ver con un conflicto, con algo que tenemos en la conciencia y otra cosa que no tenemos en la conciencia. Y que como yo siempre digo en este espacio, lamentablemente, Jorge, eso que no tengo en la conciencia trata de expresarse. Y trata de expresarse como, de otra manera. Y entonces, como tantas veces puede empezar con un acto fallido que quiere decir que de repente hago algo que conscientemente no quise hacer, pero te sale el indio de adentro, El indio. uno podría decir, ¿no? Ujú. Y entonces resulta que pueden pasar muchas cosas. El hijo puede, le pongo este ejemplo de un papá y de un hijo en una empresa familiar. A veces conozco un caso donde más o menos se llevan bien. Y son unos cuantos en la familia, pero también se tomaron un psicólogo. Hay psicólogos que trabajan a la gente que gerencia una empresa, por ejemplo. Lo Sí, sí, sí. trabajan, Pues son trabajan relaciones muy vínculos. difíciles. Y porque trabajan los vínculos. Mm. Que ahí están de nuevo los cuatro gigantes del alma que siempre decimos. ¿Cuáles son los cuatro gigantes del alma? La envidia, los celos, la rivalidad y la culpa, ¿no? Que generalmente más o menos viene bastante junto, pero se carga más de un lado, ¿no? Por ejemplo, aparece la rivalidad, ¿no? Ujú. Entonces resulta que ese hijo íntimamente dice, pero este viejo ¿qué quiere? Decirme todo el tiempo lo que tengo que hacer, pero yo también quiero hacer lo mío. Y el viejo, el viejo o el más grande o el papá, tal vez piensa todo lo contrario. Piensa, viene este hijo y me quiere sacar el lugar. Ay, hoy en día a veces es muy difícil que una persona grande le deje lugar a la generación que viene. Y en realidad es muy comprensible. Primero porque imagínese si el viejo encima del grande, la persona mayor, fue la que fundó la fábrica. También es difícil, es como haber manejado un barco y de repente decir, bueno, está bien, manejalo vos. Pero si la persona mayor todavía se siente bien y se siente llena de pilas, y como pasa hoy en día, que podés ver a una persona a los 70
perfectamente en condiciones de manejar una empresa. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, este es un ejemplo muy claro de lo que entonces es un conflicto, porque el hijo puede tener, íntimamente puede desear que al padre, es horrible lo que voy a decir, pero que le pase algo que, bueno, que no sea tan grave, pero que le impida ir a la fábrica, póngale. Pero esto no lo puedes tener en la conciencia, Jorge. ¿Cómo lo vas a tener en la conciencia? Te sentís, ahí aparece la culpa, ahí aparece la rivalidad, ahí aparecen las envidias. Además es cierto que a veces los hijos pueden innovar, innovar bien. Mire, Mirta dice, buen día, en casa tenemos una fábrica de hacer prepisas desde hace 20 años y mi abuelo nunca nos deja hacer a nosotros porque dice que él lo hace mejor que todos. Saludos. Y bueno, ve, y bueno, y a lo mejor tiene razón. Esa es la bacana. Y bueno, Claro, ¿y puede quién ser. decide? ¿Quién decide quién de los dos tiene razón? Y conozco mucha gente, muchos chicos que han agarrado fábricas de sus padres y la han Sí. destruido también, ¿Y ¿no? qué te parece? Claro, porque vienen, ¿cómo vienen? Vienen con omnipotencia, ¿no? Y no Mm, tienen la humildad que tal vez tiene la persona mayor que sabe cómo fue cuando puso la primer máquina y cuando puso y fabricó el primer tornillo y después la segunda y después la tercera y después habrá tenido fracasos y tiene toda una experiencia dentro. Mi papá siempre decía, la experiencia es como peine que te dan para peinarte cuando estás calvo, mm. ¿no? Porque después los jóvenes no quieren escuchar. Y además, bueno, ahora que encima hay un cambio tan grande entre las generaciones, porque con todo lo que apareció de la, ¿cómo se dice?, de lo virtual, Sí, todas esas novedades que manejan los jóvenes y que tal vez a veces la gente más grande no la maneja tan bien. Es decir, la generación de la gente grande se tiene que poner las pilas, pero sabe cómo, ¿no? sí, sí, Se la inteligencia artificial. tiene que poner al día con todo. Entonces, pongámosle que ese joven reprime esa cosa fea que le pasa por el corazón. Ay, ahora con todo este tema de los partidos se vio tan clarito como estas cosas, lo importante que son los sentimientos, ¿no? Ujú. La importancia que tienen los sentimientos, porque una y otra vez se escucha decir que vos, por más que piensen y piensen, es decir, usen la cabeza, está el corazón y cómo sienten y cómo se desaniman y cómo se animan y bueno, y qué es lo que les está pasando íntimamente, ¿no? Y bueno, aparte también está el hígado, que es qué es lo que pueden hacer. Usted sabe que nosotros dividimos básicamente entre el pensar, entre el sentir y entre el hacer, ¿no? Son básicamente tres maneras de vivir, digámosle, ¿no? Pero también, no sé si lo dije en la otra entrevista que me causó gracia, porque estas cosas no son casualidad, ¿eh? Que el que hablaba, el speaker, decía, cuando entraban, ¿cuántos son? ¿Cuántos forman parte de un partido? 28 de jugadores En la son. cancha, en el campo, Sí. 22. No, pero en total el del equipo, bueno, 22, y dice, ahí van entrando 22 corazones, dice así, Ujú. ¿no? Y no dice 22 cabezas, no, porque es todo lo que tiene que ver con la emoción, tiene que ver con lo cardíaco. Entonces, ¿qué puede pasar? O el señor mayor resulta que empieza a tener una insuficiencia cardíaca, tiene el hijo que es menor, y volvemos a la psicosomática, y resulta que surge todo este conflicto.
¿Cómo sería? Bueno, él quiere mucho al hijo, lo quiere un montonazo. Y además está también en parte orgulloso de que el hijo entre a manejar esa fábrica. Aquí tengo otro mensaje. Buen día, soy Marité. Hay oficios que ya no se pueden mantener en la actualidad. Hay que actualizarse y por eso se cerró lo que teníamos en la familia. Pero nada mal, seguimos bien. Saludos. Nada mal, seguimos bien. Quizás quiso decir que... Sin conflicto. Claro, y además que quizás le fue bien igual con otro proyecto. Claro, bueno, eso es muy interesante, porque ¿qué implica cuando empiezo a tener problemas y cuando ya llega el punto que tengo que cerrar? Yo tengo que hacer un duelo. Claro. Hacer un duelo. ¿Usted sabe lo que es tener que cerrar una fábrica donde ¿qué puse? Puse mi vida. Sí, sí. ¿Cuántas veces se escucha decir, yo puse mi vida ahí? Entonces hay que ser un flor de duelo. ¿Y qué pasa cuando puede hacer el duelo? Cuando no reprime, cuando sigue con todo problemática en la conciencia, puede encontrar un sustituto. Aparece de repente otra cosa y dice, bueno, ok, no puedo esto, pero voy a empezar con esto otro. Eso todo así va transcurriendo mientras lo tenemos, lo vivimos, lo tenemos ahí en el alma y sabemos que lo tenemos en el alma conscientemente. El tema pasa cuando aparece una enfermedad. Y cuando aparece al papá, de este supuesto ejemplo que le doy, imaginemos que le empieza a dar una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasa? Hoy en día la mayoría de la gente piensa que eso es algo físico nada más, que tiene que ir al cardiólogo, que tiene que tomar un remedio, que tiene que curarse de eso, porque la pregunta es, ¿cómo hago entonces ahora para curarme? Y curarse sería, sí, ir al médico y sí, hacerse todos los estudios. Muy importante eso. Y sí, hacerse el electrocardiograma, pero al mismo tiempo, si es posible, que un psicoanalista le pueda ayudar a tratar de ver qué le pasa en su alma y por qué la insuficiencia cardíaca empezó ahora. Vio que siempre decimos por qué ahora. Ahora que el hijo entró a trabajar con él, ahora empieza a tener ese sentimiento como que le afecta el corazón, ¿no? Y como todo esto es doloroso, tenerlo presente, qué lástima, ¿no? Que reprimimos, Jorge, porque si no reprimimos, lo podemos, como dije al principio, ir resolviendo, ir elaborando, ir viendo, bueno, ok, a ver cómo hago, le dejo más lugar, no le dejo, pero en la medida que lo ignoro, en que hago la vista gorda, como se suele decir, solamente tengo la enfermedad, solamente tengo esa vía de salida, mientras de la otra manera tengo una otra vía de salida, que además es mucho más duradera. Veo justo las cuestiones del corazón son tan... O póngale, empieza con una hipertensión arterial. Y veo la hipertensión lo que es. Un día la tiene, otro día no le sube, otro día le baja, otro día toma la medicación y está ok, otro día toma la medicación y no está nada ok, y tiene que tomar más y tiene que tomar menos. Bueno, la hipertensión, todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, en realidad se puede aplicar a todas las enfermedades. La enfermedad, como siempre digo en este espacio, nos hace, entre comillas, el favor de que no me entero de lo que me pasa, de lo que me pasa en el alma, en lo que siento. Entonces me ocupo de ir al médico, de hacer los estudios, de tomar el remedio, pero mientras tanto el proceso sigue. Y bueno, el proceso sigue y la radio también, porque el proceso Juan sigue. me está echando y me dice que tenemos que ir a la pausa. Mi querida Dorrit,
Qué linda charla, como siempre, esto de la Bueno, vamos a continuar porque es una cosa muy conmovedora y es muy interesante y bueno, está bueno. También sucede entre madres e hijas, no se crean, Totalmente. por ahí vamos a ir a ese tema. Bueno, vamos a ir a la cuestión de las madres y las hijas. perfecto, perfecto. Usted me dirá entonces la semana que viene. Bueno, Bueno, mi querida chao Dorrit, querido, un beso chao a muy los grande. oyentes, Que muchas tenga un gracias lindo por día. participar, que estén Bueno, bien. Y no se olvide de que les dije que que propongan temas o que hagan preguntas. cierto, cierto. Bueno, ahí está. Lo planteamos de nuevo, ahí está. Bueno, Bueno, Dorrit, un beso grande. hasta luego, Ahí chao. estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, nuestra columnista aquí en Radio Salud, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática. Gracias.